Ok, estamos en el libro La desaparición del universo y hoy nos toca comenzar el capítulo 10. Capítulo 10, Sana a los enfermos. Menudito título, hay que entender muy bien, porque obviamente, y lo vamos a ir leyendo, el capítulo es chiquitito, tiene creo que 10 páginas, 10 o 15. Hay que entender que no vamos a hablar literalmente. Ok, vamos a ver más o menos a qué se refiere esto de sana a los enfermos. Muy bien, voy a empezar a leer, es la página 355 del libro físico de la desaparición del universo. Preguntas, dudas, lo que sea, por favor, detienen, comentarios, lo platicamos, sin agobio. Vamos a ir tratando de entender qué le quieren decir Pursa y Arten a Gary respecto a eso. Voy a empezar con el cuadrito color gris que está del lado izquierdo de la página, que dice la base fundamental de la curación. Y aquí viene, empezamos fuerte. La base fundamental de la curación es la aceptación del hecho de que la enfermedad es una decisión que la mente ha tomado a fin de lograr un propósito. Aquí está todo, mis niñas. A fin de lograr un propósito para el cual se vale el cuerpo. Y esto es cierto con respecto a cualquier clase de curación. No hay excepciones, no hay condicionamientos, siempre por igual. Entonces, ¿qué tenemos que entender respecto a esto? Y ya lo vimos en el curso, en el texto vimos esto. La enfermedad tiene un propósito para el cual se vale el cuerpo. ¿Ok? Esto es profundo, esto es fuerte, esto es de mucha introspección, pero sobre todo, mis niñas, de mucha honestidad. No opera como quisiera la mente dividida que operara. Opera diferente, opera muy profundo y opera sin excepción alguna. Y entonces comienzo a leer. Y dice Gary, me interesé por la curación espiritual y durante los meses siguientes estudié lo que el curso de milagros o el curso decía al respecto. Un curso de milagros, atención, no utiliza el término curación espiritual, si se acuerdan, pues asegura que toda enfermedad y toda curación está fabricada por la mente. Se vale sentirse incómodas, se vale enojarse, no pasa nada. En lo que lo procesamos, lo vamos entendiendo y me voy haciendo consciente de mi emoción. Entonces, dice Gary, el curso de milagros no habla de curación espiritual, si se acuerdan, jamás utiliza esas dos palabras juntas. Pues asegura el curso de milagros que toda enfermedad y toda curación están fabricadas por la mente. El término mismo es válido porque se refiere a aquello con lo que la mente elige identificarse. No sentía de manera especial que la curación espiritual fuera uno de mis dones y no tenía la intención específica de tratar de curar enfermedades. Todo esto lo comenta Gary, ¿ok? Sin embargo, el tema seguía fascinándome y sabía que me gustaría hablarles de ello a mis maestros cuando volvieran. Así cuando en Maine hacía un cálido y ventoso día, obviamente en agosto, Arten y Pursa volvieron a mi salón. Reí de alegría cuando los vi aparecer. Vamos a hacer una breve excursión, dijo Arten. Durante nuestra segunda visita hicimos un pequeño truco temporal. Hoy vamos a divertirnos con el espacio. ¿Estás preparado? ¿Preparado para qué? Dice Gary. Y pone una nota. En ese mismo instante, me quedé asombrado al comprobar que me hallaba en un entorno completamente diferente de mi salón. En lugar de estar sentado en mi silla, ahora estaba sentado en una escalera de cemento frente a un edificio. Reconocí inmediatamente que me encontraba en Portland, en la costa, como a unos 50 kilómetros de mi casa.
Había caminado varias veces por la ciudad con Karen a lo largo de los últimos años. Tenía a Arten y a Pursa sentados a cada lado. Se levantaron y me hicieron un gesto para que los siguiera. La primera vez, dice Arten, le deja a uno anonadado, ¿verdad? Y Gary le contesta, tienes que estar tomándome el pelo. ¿Estamos verdaderamente aquí? Quiero decir que sin duda parece real. Hay una cita en el curso, le dice Arten, que hemos parafraseado antes. Y subrayamos, atención, solo viajas en sueños mientras sigues seguro en casa. Bien, esto es cierto, continúa Arten, de todos tus viajes. Todos ellos son una proyección de la mente, igual que todo lo demás. Todo es un sueño y ese cuerpo con el que habitualmente pareces viajar no es más real que esta pequeña ciudad histórica. Y vuelve a colocar una nota Gary. Estuvimos caminando un rato, lo que me ayudó a adaptarme a la sorpresa de esa increíble y repentina experiencia de transporte mental. Entonces Pursa retomó la conversación. En realidad, no hemos venido aquí a hablar del espacio o del tiempo. Sabemos qué es lo que deseas tratar hoy. Existe un interesante o una interesante conexión entre nuestra ubicación actual, ojo, y el tema de la curación. En 1863, continúa Pursa, en esta misma calle, a una mujer que sufría, que posteriormente se daría a conocer con el nombre de Mary Baker Eddy, se la transportó un tramo de escalera e introdujo en la habitación de su hotel. Mary, tenía una horrible dolencia espinal y llevaba enferma buena parte de su vida. Había venido a Portland porque sus amigos espirituales le habían hablado de un caballero llamado Phineas Quimby, un brillante aunque oscuro pionero de la mente. La combinación de preguntas penetrantes e hipnosis que Quimby usaba no eran muy diferentes del método catártico empleado posteriormente por Sigmund Freud y su compañero Joseph Breuer, aunque antes de que Freud siguiera adelante por su cuenta y desarrollara el método de libre asociación que dio origen al psicoanálisis. Quimby hizo que Mary diera un giro, abriéndole los ojos al hecho de que toda enfermedad es mental y que no tiene nada que ver con el cuerpo. Por desgracia para Mary, Phineas estaba cerca del final de su vida en esa encarnación y pronto falleció. Entonces, ella sufrió una recaída, pero las semillas habían sido plantadas. Más adelante fue la fundadora de la ciencia cristiana. Mary también se dio cuenta de que la enfermedad no tiene nada que ver con Dios. Una de sus citas favoritas de la Biblia era, dos puntos y entrecomillado, la misma fuente no puede producir agua dulce y agua amarga. En otras palabras, solo lo bueno puede venir de Dios. Todo lo demás te lo has creado tú. Y aunque esto es contrario a la creencia popular, la creación no es algo que se haga en este nivel. Añadamos otro dato más al principio de autodeterminación de la vida. La enfermedad no es personal. Es posible que te cueste creer esto, pero la enfermedad no ha sido fabricada por ti en este nivel. Aquí viene otro punto bien interesante, mis niñas. Por eso nos cuesta trabajo identificar este punto, porque la enfermedad, la creencia en esa falta de salud, no la hice en este nivel. Esta es otra de las razones por las que nadie debería sentirse mal por caer enfermo. No eliges tener cáncer en este nivel.
Del mismo modo que un bebé no elige nacer deforme. En este nivel, la enfermedad ha sido fabricada por tu mente en otro nivel, mucho más amplio. Es cuando yo les digo en otro nivel de conciencia, mis niñas, elegimos experimentar lo que estamos viviendo ahorita. Por eso no nos cuadra, por eso nos es difícil hacernos conscientes, porque no fue en este nivel. Dice aquí, fue en otro nivel mucho más amplio y está siendo escenificada aquí de manera predeterminada. No se exijan entenderlo ahorita esto, mis niñas, y menos si alguien tiene alguna afección física, alguna situación del cuerpo. Esto no es fácil de procesar ni queramos entenderlo, ¿ok? Puedes entrar en contacto con tu poder de elegir y así tener una enorme influencia sobre si sentir dolor o no, y a veces reducir o eliminar tus síntomas físicos. Pero eso, mis niñas, es irrelevante, como ya lo hemos visto, ¿ok? Lo importante es el trabajo que hago a nivel mental, a nivel interior, respecto de esa afección física. Y digo a veces, dice Pursa, porque a menos que seas un maestro, no siempre tendrás éxito. Y el hecho de tener éxito no te convierte necesariamente en un maestro. Además, lo más importante es el cambio que se produce en tu mente, que les estoy diciendo, y el consiguiente cambio en tu manera de sentirte. Esto es súper importante. Entonces, el cambio principal, el que sí produce efectos, el trascendente, es el que se produce en la mente. Y por consiguiente, habrá un cambio, una modificación en cómo me siento. Solo para divertirnos, dice Pursa, dentro de un rato también hablaremos del efecto que puedes causar en otros. Pero antes, volvamos a tu lugar. Y pone otra nota Gary que dice, estuvimos en mi casa en un instante y me bullía la mente. Y entonces Pursa le pregunta, ¿estás bien? Sí, le dice Gary, ha sido increíble. Es el viaje más impetuoso que he hecho nunca y ha sido instantáneo. Tendrás, le dice Pursa, mucho tiempo para pensar en él. Cada lugar del espacio y del tiempo que contemplas, ojo, ha sido proyectado por la mente que está fuera del espacio y del tiempo. Es posible entrar en contacto con esa mente. El mejor modo de hacerlo, atención, es eliminar las barreras que bloquean tu conciencia. Y todos los aspectos de la curación contribuyen a retirar esas barreras. De modo que hoy hablaremos de la enfermedad y de la curación. ¿Vamos bien hasta aquí, mis niñas? Sí están todas en el libro, página 358, libro físico de la desaparición del universo, capítulo 10. Fuerte capítulo, sanar a los enfermos o sanar la enfermedad. Y entonces continúa Arten y dice, recuerda, aquí estamos hablando de niveles. No estamos diciendo que no seas responsable de tu experiencia o que no hayas elegido el guión a otro nivel. Esto es muy interesante. Esto es de esos aspectos de la curación que nos van a ayudar a hacernos conscientes para poder realmente sanarnos a nivel mental. Entonces, repito, dice Arten, no estamos diciendo que no seas responsable de tu experiencia o que no hayas elegido el guión a otro nivel. Estamos diciendo, atención, que tienes que entrar en contacto, vamos subrayando, con tu poder de elegir desde dónde crees que estás actualmente o en dónde crees que estás actualmente. Esto también es válido cuando se está curando a otros y lo pone entrecomillado. Mucha atención, ¿ok? Pone entrecomillado otros.
Nunca debes actuar al nivel de sus cuerpos. Y nunca has de pedirle, atención, subrayamos, y nunca has de pedirle al Espíritu Santo que sane el cuerpo. ¿Qué es lo primero que hacemos, no? Quítame el cáncer, quítame este dolor, sana esta afección. Eso es lo primero que hacemos. Y te dice aquí, Arten, jamás has de pedirle al Espíritu Santo que sane el cuerpo. El cuerpo, enfermo o sano, no importa, eso es irrelevante, dice aquí, solo es un sueño. Como el curso te enseña respecto a todos los aspectos de la unión con el soñador de ese sueño. 2 puntos. Y dice, elige de nuevo lo que quieres que él sea, recordando que toda elección que hagas establecerá tu propia identidad, tal como la has de ver y por lo tanto como creerás que es. Ahora, continúa Arten, voy a darte la regla universal número 1 en lo tocante a la curación espiritual. No tiene que ver con el paciente. Qué fuerte, ¿no? Aquí rompiendo todo lo que a nivel colectivo, dual, mundo del sueño, hemos creído que así ha sido. No tiene nada que ver con el paciente. Toda curación, vamos subrayando, toda curación es el resultado de algún tipo de perdón. Y todo perdón conduce a la autocuración. Y entonces Gary, supongo bastante sorprendido, les dice, de modo que incluso cuando se trata de curar a los enfermos, en realidad se trata de perdonar mi propio sueño y de perdonarme a mí mismo por soñarlo. Sí, le dice Arten, tal como expresa el panfleto sobre psicoterapia, cuando habla de cómo contempla el curso, la terapia. ¿Se acuerdan cuando leímos hace algunos ayeres el anexo a un curso de milagros, psicoterapia y la escalera a la oración? Ahí lo dice. El proceso que tiene lugar en esta relación es tal que el terapeuta cuenta al paciente de corazón que todos sus pecados le han sido perdonados, como también le fueron perdonados al psicoterapeuta. ¿Cuál podría ser la diferencia entre curación y perdón? Ninguna, es lo mismo. Les recomiendo, mis niñas, aquí en el canal de YouTube, ya muy atrás, vienen los videos de, ahorita específicamente yo les recomendaría buscaran los de el anexo a un curso de milagros, pero los de la psicoterapia. Es maravilloso. Cómo destroza la mente crística todo el trabajo de un psiquiatra. No es psicoterapia eso. Léanlo, vean los videos, si no los encuentran, agarren su libro y quien no tenga ese libro corra a comprarlo. En las nuevas ediciones de un curso de milagros ya viene integrado el anexo. En las ediciones viejitas, como la mía, el anexo todavía no estaba integrado porque quizás se consideraba no tan relevante. Hoy por hoy, leer un curso de milagros incluye necesariamente ese anexo, que es la psicoterapia y la oración, la escalera a la oración, y tiran por completo la creencia que tenemos de lo que es una terapia con un disque o pseudoterapeuta y lo que tenemos entendido por la oración. Los tira por completo. Es indispensable que lo lean. Quien no lo tenga, corra a comprarlo y busque en YouTube esas clases o esas sesiones imperdibles. ¿Ok? Continúo. Entonces Gary dice, de acuerdo. De modo que cuando Jesús le dijo a aquel hombre paralítico en el Evangelio de Marcos, 2 puntos y entrecomillado, tus pecados te son perdonados. Y él se levantó y caminó. J demostró que curación y perdón son lo mismo. Por supuesto, la gente alucinaba, pues consideraba que J estaba haciendo algo que presuntamente solo Dios es capaz de hacer.
a saber, perdonar a alguien sus pecados. No entendieron la esencia de la situación. Porque sabemos de antemano, mis niñas, que todos esos ejemplos de Jesús levantó al muerto, por ejemplo, a Lázaro, y Jesús hizo caminar y les quitó la lepra, todos son metáforas. Porque atrás de todas esas enseñanzas había la verdadera sabiduría que teníamos que entender. ¿Por qué se expresaron en experiencias físicas? Levantó al muerto, levantó al que no podía caminar, le quitó la lepra, porque era la única manera en que una mente separada podría comprender el nivel de conocimiento. Hay que estudiar todo eso mucho más allá de las palabras, mucho más allá de la experiencia física. ¿Ok? Muy bien, le dice Arte. Y entonces Gary pregunta, ¿de modo que debería ver la enfermedad de otra persona como mi propia llamada de socorro? ¡Wow! ¡Qué fuerte! Todo para aquel que está cerca o conviviendo con alguien que contiene una enfermedad o que ve la enfermedad. Mucha atención por lo que está diciendo aquí Gary. Entonces, ¿es mi propia llamada de socorro? Sí, le dice Arten. Al perdonar a esa persona, tienes la oportunidad de que tu mente se cure. Parece, le dice Gary, un poco egoísta utilizar las dificultades de otra persona como medio para llegar a casa. Pregunta válida, ¿estamos de acuerdo? Arten le contesta, puede que parezca egoísta, pero en realidad lo que es que es desinteresado. ¿Y cuál es la diferencia aquí, mis niñas, entre egoísta, como lo pregunta Gary, y desinteresado, como lo expresa Arten, la mente a quien le entrego la situación? Una mente egoica, asociada al miedo, asociada al cuerpo, ¿podría entender esto que están diciendo de la enfermedad para perdonarme como algo ego, egoísta? En cambio, si yo entrego la misma situación a la mente unificada, a la mente que entiende que no hay nadie afuera, que soy una con todo, efectivamente habla de desinteresado, de no hay un interés de por medio, ni estoy viendo por mí. Y entonces Gary, obviamente, y todos junto con él, preguntamos, ¿pero qué quieres decir con eso? Desinteresado y egoísta. Y entonces Arten le dice, en última instancia, el perdón está diciendo que ni tú ni la persona que parece, subrayamos, que parece estar enferma, existir realmente separados de Dios. Así que ambos, sin importar cómo se manifieste lo físico, son libres. Además, y con signos de exclamación, ese es el único modo de que puedes ser libre. Recordándote una con tu hermano en la mente de Dios. No con el $1,000,000, no creyendo que se te fue una enfermedad, no creyendo que el marido ya se fue y soy libre y... No, la única manera en que puedo realmente ser libre es recordando que mi hermano y yo somos uno en la mente de Dios. Además, repito, ese es el único modo de que puedes ser libre. Está muy bien querer la libertad y el modo de conseguirlo es que veas que ambos están libres de culpa. Podrías decir, dice Gary, que un gran sanador espiritual como Joel Goldsmith, por ejemplo, debe haber entrado en contacto con la idea de que las personas en general piensan que tienen alguna culpa o que en algún sentido no tienen valor y que el camino de la curación pasa por el perdón. Sí, le dice Arten, es posible que no todos los sanadores espirituales lo articulen del mismo modo. Esto es interesante, no siempre va a operar igual, pero la santidad que viene del amor incondicional y del perdón es esencial. Lo dice uno de los
de los principios del curso, lo dice en alguno de sus capítulos. Lo que mueve el milagro no es el milagro como tal, sino el amor que lo inspira. Y es esto. No importa qué esté pareciendo que pasa afuera, lo que realmente es relevante es lo que lo está inspirando, motivando a hacer. Repito, la santidad que viene del amor incondicional y del perdón es esencial. En algunos casos provoca algo en el inconsciente del paciente, es decir, un reconocimiento de que en realidad es inocente y ha sido perdonado por Dios. Por supuesto, la mente del sanador se está sanando simultáneamente. Esto es de lo que habla la psicoterapia. La psicoterapia te dice que el sanador y el curador, el sanador y el sanado son exactamente lo mismo. Es muy fuerte, porque en realidad solo hay una mente. No hay paciente. En realidad no. El sueño no está siendo soñado por otra persona, ¿recuerdas? Y entonces qué fuerte porque vamos a hablar desde el ego. ¿Cuántos psiquiatras y psicólogos se llenan la boca de decir que están llenos de pacientes? Vergüenza nos debería de dar. A mí, que yo tengo el honor de poder dar acompañamientos, cada vez que vienen menos, digo, ay, ahí voy sanando, ahí voy sanando. ¿Sí? ¿Captamos la esencia, el mensaje de eso? Porque el sueño, dice aquí, no está siendo soñado por otra persona, no hay otro. Soy yo a través de todos mis pacientes. Qué fuerte si tienes el día lleno de pacientes. Oh, sí, dice Gary. A propósito, dice Arpen, J realmente curó a ese hombre tal como se describe en Marcos. Después de decir, dos puntos y entrecomillado, tus pecados te son perdonados, añadió, y dos puntos también entrecomillado, para que puedas saber que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. No se referían únicamente a que él tenía esa autoridad. Se refería, venga, ojo, cómo se reinterpreta todos esos mensajes. Se refería a que tú también la tienes, pero no desde el personaje, no desde Noriko siendo una sanadora o desde el psicólogo que tiene 500 títulos colgados y por eso se cree, desde el recuerdo del hijo que eres, que no tiene nada que ver con el personaje. Y le pregunta, ¿no pareces ser un hijo del hombre en este nivel? Y sin embargo, en realidad eres Cristo. Recuérdame, recuérdame, recuérdame. Por supuesto, en realidad no existe algo como el pecado. Y J no perdonó los pecados para hacerlos reales. Su actitud era que todo el mundo que aparece en el sueño, ojo, atención y subrayen, todo el mundo que aparece en el sueño es igualmente inocente. Por lo mismo, porque solo es un sueño. En el sueño nada puede cobrar verdad, mis niñas. Sí, realidad en mi mente, pero no verdad en la mente de Dios. Y entonces Gary le pregunta, ¿por qué no dijo que simplemente el pecado no existía? Porque esto no es real. Una pregunta muy válida, ¿no? ¿Por qué Jesús se hizo parte del sueño? ¿Por qué no llegó y confrontó? Que era un poquito lo que alguno de sus discípulos le decía. Es que confronta, es que ve más allá. Y entonces Pursa le dice, tendrías que haber estado ahí. La gente, y fíjense, la gente solo podía soportar cierta cantidad de blasfemias cada día, lo que ellos llamaban blasfemias. Él tenía que ir llevándolos gradualmente, hablándoles de un modo que pudieran asimilar o al menos aceptar de alguna manera. En privado me dijo que todo este juego no era más que un sueño, lo que me resultó desconcertante. Como te he dicho antes, continúa Pursa,
Decir ciertas cosas en público en aquel tiempo podría haber conducido rápidamente a la, ojo, a la muerte de mi cuerpo. De hecho, tal como eran las cosas, a J ya lo estaban acusando de blasfemia. ¿Sí o no? Échense la serie de María Magdalena o la de The Chosen. Ahí está maravillosamente escenificado todo esto. Y Arten dice, no bromeaba en nuestra primera visita cuando te dije que ser alumno suyo ahora tiene muchas ventajas respecto a hacerlo en aquel entonces. Por supuesto, mis niñas, por supuesto. No sabes la suerte que tienes. Ya sabes mucho, mucho más sobre su sistema de pensamiento, el sistema de pensamiento del Espíritu Santo, de lo que nosotros sabíamos en aquel entonces. Bueno, qué bueno, aquí dan una diferencia. Yo siempre he dicho que seguimos exactamente igual de hace 2000 años para acá. Pero bueno, aquí te dicen que ya medio andamos despertando. Qué bueno. Deberías sentirte muy agradecida. Lo estoy, dice Gary, simplemente lo olvido de vez en cuando. No vamos a tratar, le dice Arten, todos los temas posibles con relación a la sanación espiritual. Sería muy fácil dedicar todo un libro a este tema exclusivamente. Vamos a tocar algunos puntos básicos y podrás seguir adelante a partir de ahí. Antes o después, todo siempre se reduce a algún tipo de perdón. ¿Y en qué medida estás dispuesto a perdonar? Y pregunta, ¿hasta qué punto estás dispuesto a aceptar que todo esto es un sueño? A soltar tu sueño y a elegir a Dios. Sabes que J te hace un pequeño truco en el curso. La mayor parte del tiempo dice que se necesita cierta disposición, esa pequeña dosis de buena voluntad, ¿se acuerdan mis niñas? Ese es el truco. Ciertas ganas, pero eso no es así para los alumnos avanzados. En el manual para el maestro dice que hace o hacen falta abundantes ganas. Y sí es cierto, mis niñas. ¿Por qué? La pequeña dosis de buena voluntad en un nivel de conciencia donde yo estoy conectada, efectivamente es muy pequeña, porque de hecho es el recuerdo de lo que yo soy. Terminaría siendo nula. Pero a nivel del sueño, a nivel del personaje Noriko, claro que son abundantes ganas, porque yo sé de mucha gente que ha pasado por el curso, que tiene esas pequeñas ganas de recordarse, pero son pequeñas, termina por abandonar el curso. A nivel dual, a nivel sueño, son abundantes ganas. De hecho, se los mandé hoy, pero a otro grupo. No puedes estar comprometido solo en algunas partes o solo algunas veces, porque eso habla de tus pequeñas, muy pequeñas ganas. Y diría Rosa María Wynn, de esa disposición a estar dispuesto, totalmente nula. ¿Ok? Entonces, como dice aquí, abundantes ganas. Y Gary le pregunta, ¿el viejo truco de la zanahoria y el palo? Lo que sea necesario, dice Arten, para mover a un perezoso como tú. Es broma. Y Gary le dice, sí, sigue así, Arten. Podría escribir algunas cosas sobre ti muy poco halagadoras, ¿sabes? Me dejo, dice Arten, corregir con la cabeza baja y en silenciosa humildad. Así está mejor, le dice Gary. Hay ciertas cosas, dice Pursa, que tienes que entender cuando se trata de hacer curación espiritual. Tanto si es con un paciente, y ya vimos que el paciente no existe, como si es contigo mismo. Hemos dicho que no tiene que ver con el paciente. Ahora, esta es la segunda gran regla de la curación espiritual. El dolor no es un proceso físico. El dolor es un proceso mental. Hemos hablado brevemente sobre George. Se escribe sin la E al final. Grudek. El doctor Grudek
comprendía lo que acabo de decirte. De hecho, solía preguntarles a algunos pacientes cuál les parecía que era el propósito de su enfermedad. ¿Cuál les parecía que era el propósito de su enfermedad? Y pregunta, ¿por qué le plantearía a alguien que estaba sufriendo una pregunta tan irritante? Es muy simple, dice Pursa. Estaba cambiando de repente su enfoque mental del efecto a la causa. Sabía que él, y entrecomillado ello, como él lo llamaba, que es aproximadamente el equivalente de lo que el curso describe con el término ego, sabía que él había hecho el cuerpo y que lo estaba utilizando para sus propios propósitos. Esto es muy incómodo para la gente que tiene enfermedades, mis niñas, muy incómodo. Porque resulta ser que ahora yo elegí la enfermedad para lograr un propósito egoico. Sí, sí es así, pero hay que procesarlo, hay que entregarlo, no hay que enojarnos, o sí enojarnos, pero entregarlo al espíritu. La pregunta que planteaba a sus pacientes estaba destinada, atención, subrayamos, a hacerles renunciar a su idea de que eran víctimas. Mis niñas, uno de los propósitos de la enfermedad es convertirte en una víctima. Imagínate que te hacen una pregunta para eliminar ese propósito de hacerte víctima. ¿Cuál es tu primera reacción? Mandar a la chingada a ese pobre pendejo que se atreve a decirme esto. A cerrar el curso y decir, váyanse al demonio, yo quiero seguir siendo víctima de mi enfermedad. Acuérdense, mientras más incómodo, más me ayuda a recordarme, ¿ok? Entonces, repito, ¿qué buscaba con esa pregunta? Pues hacerles renunciar a su idea de que eran las víctimas, ya los hacía responsables. ¡Wow! Y llevarlos entonces a considerar su decisión. ¿Desde dónde pude haber yo elegido esto? Tomada en un nivel obviamente superior, aunque él no les decía eso todavía, de ponerse enfermos. ¿Sí vamos bien? Qué fuerte, ¿no? Pero al mismo tiempo tan fuerte como liberado. A veces, cuando los pacientes pensaban que su dolor era una decisión de su propia mente, más que una función corporal, se ponían bien. Claro. ¿Qué es lo que hacía que se pusieran bien? El hacerse responsables. Por supuesto, nada funciona en todo momento en el nivel de la forma. Si así fuera, el universo sería bastante previsible. El ego es muy complejo y altamente individualizado. Acuérdense, el ego es muy hábil, mis niñas. Te aseguro que el universo no lo haría de ninguna otra forma. Aún así, los principios de la curación, tal como eran conocidos en cierta medida por Grudig y tal como han sido articulados de manera mucho más completa en el curso, son sólidos. Es decir, lo creas o no, así opera. Más te vale que lo creas más pronto que tarde. Pero así opera. Son sólidos. Los principios de la curación son sólidos. Ya varios médicos, doctores han tenido que doblar el brazo ante esto. La curación, continúo, la curación requiere un cambio de percepción, que es ahí donde está el milagro. Y como el curso pregunta y responde por ti, atención, acuérdense mis niñas, ¿qué es lo único, pregunta, que se necesita para que este cambio de percepción tenga lugar? Y te responde simplemente esto, el reconocimiento de que la enfermedad es algo propio de la mente y de que no tiene nada que ver con el cuerpo. Ha sido más incómodo, ha sido más molesto tener que dejar de culpar a la mamá, al papá, al abuelo, al bisabuelo porque me heredaron los genes, porque esto es genética, esto es hereditario,
que porque me dieron esto, me hicieron el otro. ¿Qué más incomodidad que tener que liberar al otro de lo que yo creía que era su culpa? Y hoy libero la culpa, no la cambio de lugar, ¿eh? Mucha atención, porque eso es una dinámica también del ego. Le quito la culpa al de afuera y me la aviento yo. No. Hay una gran y una enorme diferencia entre culpa y responsabilidad por una decisión tomada en la ignorancia. ¿Por qué ignorancia? Porque yo creí que estaba separada de mi fuente. ¿Pero qué crees? Que no estaba separada de mi fuente. Por eso es ignorancia. ¿Sí? ¿Me van cachando la diferencia? ¿Cómo opera? Y dice, y lo dice el curso, ¿qué te cuesta este reconocimiento de que la enfermedad opera en la mente? Te cuesta el mundo que ves, te cuesta el sueño, pues ya nunca te parecerá que es el mundo el que gobierna la mente. Y ahí, mis niñas, ya no hay vuelta atrás. Ahora sí que perdón la palabra, pero ya te chingaste. Ya recordaste, ya te conectaste, ya no hay víctimas. Y entonces, Gary, hemos comentado la idea de que la mente libre de culpabilidad no puede sufrir. Pero pareces estar diciendo que incluso, ojo, que incluso la gente que aún siente algo de culpabilidad en su mente puede controlar su dolor y a veces ponerse bien. Sí, le dice Pursa, una mente completamente libre de culpa nunca sufriría dolor, aunque podría elegir enseñar una serie de lecciones. Las personas que aún no han llegado a la maestría en su camino hacia ella pueden aliviar su dolor y hacer un sinfín de cosas notables con sus mentes. Como dice J, en el mismo apartado del manual sobre el paciente del sanador espiritual, aunque en realidad vale para cualquier tipo de paciente. Y pregunta, ¿quién es el médico entonces? La mente del propio paciente. Híjole, ya la incomodidad es insoportable. Ahora resulta que después de que te atreves a decirme que yo decidí la enfermedad, te atreves a decirme que en mi mente está la curación. El resultado acabará siendo el que él decida. No ya, la estocada final. Agentes especiales, atención mis niñas, agentes especiales parecen atenderlo. ¿Qué son esos agentes especiales? La medicina, los tratamientos, el doctor, la pastillita, el ungüento. Agentes especiales parecen atenderlo. Sin embargo, ¿qué hacen esos agentes especiales? No hacen otra cosa que dar forma a su elección. Los escoge con vistas a darle forma tangible a sus deseos. El tiro de gracia. El tiro de gracia. Una vez que el paciente o el sanador aceptan el perdón del Espíritu Santo, la actitud es esta, dos puntos. El mundo no le hace nada, pero él pensaba que el mundo le hacía algo. Él tampoco le hace nada al mundo, ya que estaba equivocado con respecto a lo que era el mundo. En esto radica tu liberación de la culpabilidad y de la enfermedad, porque a final de cuentas la culpa y la enfermedad son lo mismo, una no opera sin la otra. Y entonces Gary dice, es una variante avanzada del perdón, pero sigo siendo lo mismo. Exactamente, buen alumno, le dice Pursa. Dentro de esa reorientación de la percepción hacia el perdón, reside tu propia liberación. Pero ¿quién reorienta la mente? Mi tomador de decisiones, mi yo en la mente acá. Nadie reorienta la mente ajena porque la mente ajena ni siquiera existe. Yo reoriento bajo una decisión mi propia mente hacia el perdón que va a lograr mi propia liberación.
así como la de tus hermanos y hermanas. ¿Por qué? Porque afuera no hay nadie, ¿ok? Porque como el curso elabora 2 puntos, lo que percibes como enfermedad, dolor, debilidad, sufrimiento y pérdida, no es sino la tentación de percibirte a ti mismo indefenso y en el infierno. Lugar muy cómodo. Ay, claro que no. Claro que sí. Haz la autoindagación, sé honesto, vete adentro, en calma, con la mano del espíritu, tomando la tuya. Y date cuenta lo feliz que eres, revolcándote en tu diagnóstico de enfermedad terminal, de enfermedad. Muy duro, muy, muy duro. Como continúa diciendo J, hay una recompensa inconmensurable para los que se niegan a comprar estas imágenes que ven y eligen en cambio el perdón del Espíritu Santo y la curación. Claro, la recompensa es inefable, mis niñas, porque el camino para lograr esto, es el infierno mismo. Aparentemente, y eso te hace creer el ego, que si realmente te das cuenta, es el recuerdo de lo que eres, pero en lo que no quieres, dejar el papel de víctima, y dice, un milagro ha venido a sanar al Hijo de Dios y a cerrarle la puerta a sus sueños de debilidad, allanando así el camino hacia su salvación y liberación. ¿Quién está siendo curado, el paciente o el sanador? ¿El perdonador o el perdonado? La respuesta es que ambos, porque son uno. Puedes adoptar el hábito de tener siempre una actitud de perdón. Claro. ¿Qué dice aquí bien importante? Hábito. Un hábito. Y de este modo también, los milagros se vuelven algo natural como el miedo y la angustia parecían serlo antes de que eligieses el perdón, la santidad, el recuerdo. Pues con esa elección desaparecen las distinciones falsas, las alternativas ilusorias se dejan de lado y no queda nada que interfiera ante la verdad. Recuérdame, recuérdame, recuérdame. ¿Cómo podemos resumir todo esto? Recuérdame, recuérdame, recuérdame. Desde ese estado de disposición, de pequeña dosis de buena voluntad. Y Gary dice, de modo que si eres un maestro como J, no tienes que ser sanado, pero puedes seguir siendo un recordatorio para la mente de la persona a la que estás curando de la realidad, de que en realidad es Cristo y es, por lo tanto, inocente. Cualquier maestro de Dios puede cumplir esa función y al mismo tiempo ser curado por el Espíritu Santo. Inevitablemente llega el día en que acabas siendo como J. Eres una luz de verdad. En ambos casos, tú representas la verdad para la mente inconsciente de los demás. ¿Mm? Y entonces Pursa le dice, cierto, evidentemente. Esto es lo que dice el curso de los pacientes visitados por sanadores con mente recta. Los maestros de Dios van a estos pacientes representando otra alternativa que dichos pacientes habían olvidado. La simple presencia del Maestro de Dios les sirve de recordatorio. Aquí no está hablando de sanadores, doctores, médicos, ¿ok? La simple presencia de una mente recordada hará que en la dualidad la mente no recordada logre recordarse. En la forma como se presente es irrelevante. Maestro, alumno, médico, paciente, doctor, mamá, papá, hermano. ¿Sí captan esa parte? Mente recordada ayudará a la mente en la dualidad, no recordada, a recordarse. Dinámica de la dualidad, ¿ok? Arten le dice, recuerda, las palabras no son importantes, la actitud lo es.
Cuando yo miraba a un paciente, dice Arten, solía pensar, dos puntos y entrecomillado, tú eres Cristo, puro e inocente. Ahora los dos somos perdonados. Solicita la guía del Espíritu Santo. Esto siempre, mis niñas, solicita la guía del Espíritu Santo y después piensa lo que te parezca adecuado. Recordando que cualquier forma, subrayamos, que cualquier forma de enfermedad es un ensayo general de la muerte. El curso dice de los sanadores de Dios. Exhortan dulcemente a sus hermanos a que se aparten de la muerte. He aquí, Hijo de Dios, lo que la vida te puede ofrecer. ¿Preferirías elegir la enfermedad en su lugar? Y eso es lo que hacemos. De hecho, seguimos eligiendo la muerte, la enfermedad, la dualidad. Esa cita, dice Gary, sobre los agentes externos que parecen estar atendiéndole, me recuerda lo que el curso llama magia o usar ilusiones para solucionar más ilusiones, es decir, los problemas, incluida la enfermedad. En lugar de emplear la mente recta. En realidad, no hay nada equivocado en eso. De hecho, podría ayudar a la gente a aceptar la curación sin miedo. Claro. Hay, está en el capítulo 2 o 3 del curso, está casi al principio, donde se habla de esta parte, de la magia, de todo lo que usamos como agentes externos para solucionar lo que nuestra mente dividida creemos. Es un malestar físico, una situación física o corporal. Y te dice el curso, hay que tener mucha delicadeza. Yo ahí, Kenneth Wapnick, en uno de sus libros, dice que el curso no da concesiones. Yo creo que este es para mí, punto personal, Noriko, que llevo muchos años enseñando y estudiando el curso, es la única concesión que da el curso de milagros. La magia, y lo dice específicamente, cuando tu mente dual o dividida está tan aturdida con la aparente enfermedad, la magia es la única parte que te puede ayudar a equilibrar esa mente para lograr entender que no hay enfermedad. Si yo en una mente tan aturdida por la aparente enfermedad y situación física, llego y le digo que los médicos son magia, que la medicina no sirve, todo lo que el curso me enseña, yo llego a decírselo a una mente completamente aturdida por lo que cree que es una enfermedad. ¿Qué creen que pase? ¿Que le ayude o que le empeore? Pues que le empeore. Pero eso es para mí la única concesión que da el curso de milagros. La magia está permitida ante una mente completamente aturdida por la aparente enfermedad. Solo y solo sí para que el cuerpo, o no el cuerpo, más bien la mente, retome el camino, logre, aunque sea algo de recuerdo, y así logre la curación total. ¿Sí queda claro? Y es lo que entendemos como magia. Doctores, medicina, tratamientos. Ante una mente completamente aturdida, es lo único que podemos hacer. Y ahí entra la comprensión del maestro, del que enseña el curso, del que practique el curso. Nunca confrontar con el mismo curso. Cuando tú, en una situación física, parte del sueño corporal, quieres ir a confrontar a alguien, porque en la experiencia física hay alguien afuera. En la verdad absoluta no, pero en la experiencia física aparentemente hay alguien que solo está representando mi propia proyección, ¿ok? Pero a nivel físico yo veo otro cuerpo y en ese otro cuerpo yo veo enfermedad. Pero resulta ser que yo me siento súper fregona porque yo llevo 10, 15, 20 años compartiendo el curso de milagros. Y para lo único que me da la cabecita es para irlo a confrontar y decirle, ¿qué crees? Que tu enfermedad
es una idea de tu mente que tú decidiste. ¿Qué propósito tiene hacer eso? ¿Sanar? ¿Recordar? Mucha atención con eso. Por eso siempre les he dicho a mis niñas que la información que generamos, que comprendemos, que leemos aquí, es para nosotros, no es para el de al lado. Es para mí. Lo que estoy leyendo ahorita es para mí, respecto de lo que estoy proyectando en mi experiencia física. Pero afuera no hay nadie. Y en esa comprensión logro la sanación en mi mente y como afuera no hay nadie, ¿qué creen que pasa? ¿Sí queda claro? ¿Sí vamos bien? Le vamos a dejar aquí, mis niñas, porque quiero que se vayan con esa práctica. El próximo martes vamos a acabarlo de leer porque sobran como 6 paginitas. Es chiquito. Chiquito, pero muy conciso, muy directo. Me encanta porque no hay atajos, no hay filtros, no hay consideraciones ni bálsamos. El trabajo, la información es para mi proceso, para mí. Si yo estoy conviviendo con alguien que está enfermo, la información es para mí, no es para que ahorita pique ya, se acabó el curso y vaya y le diga, oye, ¿qué crees que me dijeron? Que fíjate que a mí, ¿qué me resonó? A mí, ¿qué me generó? A mí, ¿qué emoción me detonó? ¿Qué tan incómoda me sentí? Y desde ahí hago el trabajo. Mis niñas hermosas, preguntas, dudas. Bueno, también consideremos que enfermedad no necesariamente es que se vea manifestado en alguna dolencia física. La enfermedad también es la asociación con la mente separada, el cuerpo, el dolor, el sufrimiento, todas las heridas de abandono, injusticia. No necesariamente tiene que ser algo que se represente en el cuerpo. Terminará por representarse en el cuerpo, por supuesto. Entonces todos tenemos ese tipo de mente separada queriendo manifestarse. Trabajémoslo. Pero acuérdense, mucha honestidad, reconocimiento de esa parte de la mente separada. Reconozco que me asocio al otro desde el miedo. Reconozco que me asocio a mi propio cuerpo desde esa maravillosa y divino personaje que es el victimismo, que me encanta. Hagan ese autoanálisis, esa autoindagación profunda, muy honesta, sumamente incómoda. Si no se están sintiendo incómodos, no estamos dando esa pequeña dosis de buena voluntad para recordarnos, porque tengo que dejar el personaje del que siempre me he asociado a un lado. Y no hay nada más incómodo que eso. Pero ¿qué creen? La buena noticia de esa incomodidad es que voy de la mano del Espíritu Santo y entonces Él agarra, abraza, extiende, abarca todo. ¿Ok? Bueno, no hay preguntas, no hay dudas. Hagan la tarea. Sí, sí, Ay, Noriko, perdón, mi Liz hermosa, dime. a ver, ¿y en dónde entra, por ejemplo, la vejez? Si no es enfermedad, o sea, es algo que no sé cómo, o sea, ahorita no me explico, porque no necesariamente puedes estar enfermo, pero el cuerpo se va desgastando, ¿no? Entonces, ¿eso dónde entra? Porque ahorita lo que acabamos de ver, que es como la enfermedad es como un camino a la muerte, pues la vejez también es un camino a la muerte, pero no precisamente es una enfermedad, ¿no? Hay gente grande que se va envejeciendo y no está enfermo realmente, se le va gastando ahora sí que la máquina, ¿no? Entonces, ¿eso dónde, cómo entra, cómo mentalmente? No sé, eso sí no lo capto. Muy bien, Liz. Muy buena pregunta. Es exactamente lo mismo. ¿Lo mismo? Ok, Exactamente. ¿Por qué? Porque enfermedad y vejez pertenecen al mismo ámbito. Creencia, ok. creencia. Creencias las dos. Y aquí, ojo, podríamos hacer en la vejez un, ahora sí que un switcheo de la creencia. Porque dijiste algo muy importante, vejez no tiene nada que ver necesariamente con Mm, enfermedad, ujú. pero es difícil encontrar eso. Tú,
es muy complicado encontrar un viejo, ahora menos, afortunadamente, que no se asocie a la vejez con miedo, Ah, bueno, sí. con temor, con que me voy a enfermar. Son muy raros, insisto, ya menos, pero son muy raros los que se asocian a la vejez con potencia, dinamismo, habilidad, fortaleza. Tenemos asociado vejez con decrepitud, falta de fuerza, y eso es una creencia. Insisto, ya mucho menos, y eso ya lo estamos, hoy por hoy tú puedes ver a personas de 60 años que no lo puedes creer. Y antes tener 50 años, y tú ves a la gente de 50 años y eran unos ancianos, porque todo es una creencia. Vejez es exactamente igual que enfermedad, una Ok, creencia. Yo decido, y aquí viene lo importante, Liz, y lo interesante, yo decido cómo me asocio a esa creencia, en mi caso vejez, en tu caso enfermedad, en tu caso lo que sea. ok. Yo decido cómo me asocio a ella. Sí, ¿en qué situación está tu mente, no? O sea, Totalmente. exacto. Ok, Totalmente. Porque hay gente que le teme a la vejez sí, por cómo se ve asociada a ella y hace todo lo posible, y estos ejemplos me encantan, son muy duros, y hace todo lo posible por evitar la vejez, pero aparte hace todo lo posible por evitar la vejez desde el ego. Se opera, se mete cosas, hace todo lo externo. Porque si yo realmente quiero evitar la vejez desde la creencia que tengo, ¿qué hago? Hago ejercicio, me alimento bien, tengo pensamientos positivos. ya. Sí, ok, correcto. ¿No hemos visto gente que está toda arrugada de 50 años? Yo conozco una señora, ha de tener 5 años más que yo, y la ves y es una ancianita, pero tiene un rencor contra el exmarido y no le da dinero y está arrugada, arrugada, arrugada. Pero Ok, se pone crema, se quiere operar. Hagamos, ¿y qué es el punto? Y aquí es algo muy importante que Liz menciona y está padrísimo. Me hago consciente de la creencia a nivel físico, la vejez. Y cómo el siguiente paso es cómo yo me asocio a esa creencia. Claro que es con miedo. Eso también es un reconocimiento válido y honesto. Claro que me asocio con miedo. Y aparte, ¿por qué? Porque mi historia habla de que todos mis viejos, papás, abuelos, acabaron en cama, tuvieron un cáncer, murieron de diabetes o murieron en un accidente porque ya estaban viejitos, no tenían que manejar y se estrellaron. Y la historia o mi historia sostiene mi creencia. Tengo que tener miedo de la vejez, porque mis viejos, no hay nadie afuera, acabaron muy mal. Y es lo que ahorita nos explicaba Gary y todos ellos. Tengo que hacer consciente para poder sanarlo. Tengo que reconocerlo. Me da miedo la vejez. Como mujer, y lo he visto, operarnos y terminan más feas, más avejentadas. Las que se operan, las que se ponen. Porque, ¿qué fue lo que motivó a que hicieras eso? El miedo. No quiero envejecer y por miedo a esa creencia me hago cosas que me lastiman más. Porque aparte va de la mano, lo que yo hago desde el miedo traerá un efecto de miedo. Entonces, ¿qué es es exactamente lo mismo? Creencia. ¿Cómo me asocio a ella? Y cómo hay viejitas, porque eso no quiere decir que no vas a envejecer. A un nivel más elevado, sí ha habido casos, Yogananda, que tenía no sé cuántos miles de años y el señor parecía de 30. Sí hay casos, pero no me interesan. Me enfoco en mi proceso. ¿Desde dónde me asocio a la vejez? ¿Tengo miedo de que me salga una arruga? ¿Me sale una cara y lo que hago es arrancármela? Me veo una arruga y entonces ya me pongo el botox y ya parezco así que, ay, hola, y te cuentan un chiste y te estás riendo, pero la cara está así. Obsérvense desde dónde se asocian a esa situación. No es que te vayas a evitar una enfermedad o la vejez como tal. Lo que sí vas a evitar es que la vivas desde el miedo. Y entonces la vas a vivir maravillosamente, como oportunidad de recordarte, quizá en caso de una enfermedad, la vejez como una otra etapa de esta ilusión, una etapa maravillosa en este sueño. Similis, más o menos, Sí, no, no, perfecto, sí, sí. sí todos.
Obsérvense cómo me asocio a la creencia, la que sea, a la abundancia, a la pobreza, al éxito, al fracaso. Todos son creencias. El otro día veía un video, me encantó, de un chavo en TikTok que decía, de acuerdo al pensamiento colectivo, yo soy un fracasado. No tengo dinero, no manejo un gran auto, no tengo diplomas colgados, pero empezó a platicar de su vida. Qué envidiable. Vivía en un campo, se dedicaba a la cosecha, tenía contacto con los animales, bla, bla, bla. Son creencias. Sí, cuestionémonos desde dónde me asocio a una creencia. Y lo sanamos. Me voy perdonando, me voy haciendo consciente, lo voy liberando. Bueno, mis niñas hermosas, gracias, Milis, hermosa, gracias a todas, las veo de hoy en 8. Gra- Estudien, repasen, háganse conscientes, hagan la tarea. Y principalmente tomen en la mano al Espíritu Santo para que las guíe en ese proceso. Les mando un beso, las amo, mis niñas. Gracias, gracias, Noriko, Gracias a gracias. ustedes, mis niñas. Bye, Bye. bye. Bye.